3, 2, 3, 5 y 10 megapíxeles en un futuro, o ya están saliendo cámaras de 6 megapíxeles y hasta 12 megapíxeles bastante comerciales. Y hay cámaras en formato 16:9 de 720 y 1080p. También hay cámaras de 4K, que es el nuevo estándar de televisión, y esas cámaras, aunque no son muy comerciales ahora, tienen 8 megapíxeles con la característica que pueden llegar hasta 30 cuadros por segundo. Otras cámaras como las de 5 y 10 megapíxeles usualmente están limitadas a hasta 15 o 10 cuadros por segundo. Este número que tenemos acá, el número de píxeles horizontales, en el caso de una cámara de 1.3 megapíxeles, es 1280 por 1024, en 2 megapíxeles es 1600. Es importante ese número porque esa es la resolución horizontal de la imagen. Una cámara de 2 megapíxeles 1080p tiene más o menos un 20% más de píxeles horizontales que una cámara de 2 megapíxeles. Es importante que se den cuenta de eso porque muchas veces se requiere más definición horizontal que vertical. La mayoría de fabricantes están sacando cámaras que son de formato 16:9. Ahora una pregunta muy común es ¿por qué no comprar cámaras de 10 megapíxeles o de más megapíxeles para tener mejor calidad de video y poder hacer zoom digital? Una razón muy importante es el costo. Una cámara de 10 megapíxeles es más costosa que una cámara de 2 megapíxeles, por ejemplo. Otra razón es el aumento en el almacenamiento requerido. Mientras que una cámara de 2 megapíxeles a 7 cuadros por segundo requiere 2 megabits por segundo de ancho de banda, pues lo que está transmitiendo, una cámara de 10 megapíxeles requiere más de 4 veces esa cantidad de información. Eso quiere decir que para grabar la misma imagen, al tener más resolución de 10 megapíxeles comparado con 2, voy a requerir 4 o 5 veces más storage. Eso también aumenta el costo del proyecto. Entre más megapíxeles tenga una cámara, va a necesitar más luz para dar la misma calidad de imagen. Una cámara de 2 megapíxeles, típicamente para dar una imagen a color, necesita un mínimo de 0.1 lux, mientras que una cámara de 10 megapíxeles necesita 3 veces esa cantidad de iluminación. Eso es importante cuando la iluminación es pobre. Cuando estamos de día o en ambientes de buena iluminación, eso no es ningún factor. Y por último, es la menor cantidad de cuadros por segundo que puede entregar una cámara de 10 megapíxeles versus otras de menos megapíxeles. Hay cámaras de 1.3 megapíxeles que pueden llegar a 45 y hasta 60 cuadros por segundo. Eso es útil en casinos o en bancos, pero generalmente no se utiliza a menos de que el cliente tenga una necesidad muy específica de ver muchos cuadros por segundo. ¿Qué es muy importante para definir la calidad de una imagen? No es solo la resolución de la cámara, sino los píxeles por metro o la densidad de píxeles que tengo para detectar o para capturar el sujeto o los objetos que quiero detectar. Entonces yo puedo colocar una cámara análoga al frente de una puerta y voy a poder tener una calidad muy buena, pero el cubrimiento de la cámara va a ser más pequeño. Yo puedo tener una cámara que esté cubriendo la misma puerta, una cámara megapíxel que cubre la misma puerta, pero desde más lejos, y no solo que cubra la puerta, sino lo que es alrededor de la puerta, y voy a tener la misma calidad que tenía con la cámara análoga. ¿Por qué? Porque tengo mayor resolución. ¿Cómo es el cálculo de esta densidad de píxeles? Para lograr definir ese número se hace un cálculo que es la cantidad de píxeles por metro. ¿Cuántos píxeles me está cubriendo la cámara a una determinada distancia? Eso me va a permitir detectar, reconocer o identificar la persona. ¿Cuáles son las diferencias entre esto? Detectar es simplemente saber que hay una persona o un vehículo a cierta distancia. En el caso de las personas, con 20 píxeles por metro ya puedo detectar y puedo saber que hay una persona presente en la imagen.
Reconocer quiere decir que sabiendo yo que tengo, o sea, que los operadores de una, quiénes son los operadores de una empresa, con solo 120 píxeles por metro ya puedo reconocer a esa persona sin lugar a dudas. Y la última es identificación. Identificación es la cantidad de píxeles que se necesitan para que el cliente, para que la policía o el cliente pueda entregar esa información a una agencia de seguridad y puedan hacer un match o lo puedan colocar en un noticiero para que les pueda identificar a la persona. Para licencias de vehículos o placas de vehículos, aproximadamente se requieren 120 píxeles por metro, que es más o menos la calidad que tenemos acá. En este caso, esta es la calidad que necesitamos para identificación. Reconocimiento está entre estas dos y definitivamente detección, como lo podemos ver en esta imagen, podemos detectar a una persona que está a esta distancia con una cámara de 2 megapíxeles y esta es la calidad, al hacer zoom digital, esta es la calidad que vamos a tener. Podemos reconocer a esa persona a esta distancia y esta es la calidad que tenemos al hacer zoom. Y esta es la calidad que tenemos cuando la persona está bastante cerca de la cámara. Definitivamente eso se puede entregar a la policía y tiene suficiente información para correrlo contra una base de datos de fotos o para presentarlo en televisión, en cualquier lugar que lo requieran hacer. Ahora vamos a hablar de cómo hacer el cálculo. Los píxeles por metro se determinan haciendo la división entre la resolución horizontal de la cámara. Entonces, volviendo al caso de la cámara de 1080p o 2 megapíxeles, son 1920 píxeles horizontales que tengo disponibles. En el caso de una cámara de 1.3 megapíxeles, son 1280 píxeles que tengo de ancho. Eso lo dividimos sobre el ancho de la imagen a la distancia que está el objeto. Entonces, ese ancho de la imagen no depende de diferentes factores, pero es diferente tener un lente de 4 milímetros a tener un lente de 8 milímetros, porque uno va a tener mayor ángulo que el otro. Hay un software que está disponible en el web en www.jvsg.com, que es un software que permite hacer diseños de sistemas de cámaras. Es bastante completo, vale la pena que le den una mirada, pero en este caso vemos que tiene 3 zonas. La primera zona es donde se puede lograr identificación, la segunda zona se logra reconocimiento y al final es detección. Al variar el ángulo, varía el ancho de la imagen en ese punto. De nuevo, esos son los valores que necesitamos. Un ejemplo de cómo hacer el cálculo es, por ejemplo, en esta estación de metro, la persona está aproximadamente a 10 metros de distancia de la cámara, pero esa no es la distancia que nos importa. La que nos importa es qué tan ancho es la imagen a esa distancia. Aproximadamente en este caso, el ancho de la imagen son 20 metros a la distancia de la persona que está con la camisa blanca. La resolución o los píxeles por metros que tenemos es 1920 píxeles de ancho total, dividido entre los 20 metros de ancho, nos da una resolución de 96 píxeles por metro. Acá también tenemos, o sea, esto me permite casi que reconocer a la persona cuando hago un zoom óptico. En este ejemplo tenemos un aeropuerto y a la distancia que está el avión, el ancho que cubre la imagen son aproximadamente 30 metros. Una cámara de 2 megapíxeles tendrá una resolución de 64 píxeles por metro, una cámara de 1 megapíxel 43 y una cámara análoga de 640 por 480 va a tener unos píxeles por metro de 21. Esa va a ser la cantidad de píxeles que tengo a esa distancia. Lo que esto nos indica es que la cámara de 80p de 5 o 10 megapíxeles, eso va a mejorar también
respecto a la cantidad de píxeles que tenemos horizontales. Hay otra página web en la cual se puede calcular la densidad de píxeles, que es tiatech.com. Ellos son los fabricantes de lentes que, bueno, que tienen esta herramienta. Permite seleccionar la resolución, el tipo de sensor. Uno puede seleccionar acá en los lentes otros lentes y uno selecciona cuántos milímetros quiere o cuál es el campo de visión de la cámara. Con esto le da un ejemplo. Finalmente lo que le va a decir a usted es cuánto es el field of view, el campo de vista vertical y horizontal, y cuál es la resolución de la imagen en píxel por metros. Ahora, ya que sabemos calcular los píxeles por metro, ¿cuáles son las opciones que tenemos para mejorar los píxeles por metro? Una es aumentar la resolución de la cámara. La segunda es acercar la cámara al objetivo. También podemos cambiar la distancia focal. Si tenemos un lente varifocal, simplemente cerramos el ángulo del lente, o si tenemos lentes fijos, se cambia el lente y cerramos el ángulo. Entonces, volvemos al ejemplo de la puerta. Con un lente de 12 milímetros voy a cubrir un ángulo más pequeño, por lo tanto voy a aumentar los píxeles por metro, comparado con un lente de 4 milímetros o de 2.8 milímetros. Hay otra opción que está solamente disponible en cámaras IP, que es girar la cámara a modo pasillo. En vez de tener la cámara en un sentido horizontal, la parte ancha se coloca en el sentido vertical. Al hacer eso, voy a tener un mayor detalle y voy a aumentar la densidad de los píxeles, aunque voy a perder lo que tengo a los lados. Le dicen cámara tipo pasillo porque por lo general, cuando uno coloca una cámara en un pasillo, se va a ver mucho de las paredes de los lados en la zona que está cercana a la cámara. Al girarlo, se eliminan esas paredes, el espacio que cubren las paredes, y se va a tener un mayor cubrimiento. Eso lo tienen prácticamente, ya es algo que tienen casi todos los fabricantes de cámaras. Bueno, ahora el siguiente punto es cómo elegir la cámara adecuada para cada tipo de iluminación. Los fabricantes de cámaras IP brindan las mismas características que tienen los sistemas análogos, que es backlight compensation, tienen el control de color, todas las características que tienen las cámaras análogas. En los últimos años, los fabricantes IP han sacado equipos con unas características nuevas, como son el P-Iris, el Wide Dynamic Range, el Smart IR o infrarrojo inteligente, y cámaras que trabajan en color con muy baja iluminación. ¿Cuándo utilizar estas cámaras? Pues eso es lo que vamos a ver en este momento. El P-Iris es un autoiris un poco más avanzado. Entonces, para entender qué es el P-Iris, tenemos que entender qué es la profundidad de campo. Profundidad de campo es qué tanto de la imagen tengo enfocado. Yo puedo enfocar cerca de la cámara o lejos de la cámara, pero solo hay un área que va a estar bien en foco. Si yo abro mucho el iris, esa profundidad de campo va a disminuir, y si cierro el iris, esa profundidad va a aumentar. ¿Cuándo se utiliza el P-Iris? Entonces, este es un ejemplo de tres modelos de carros, en los cuales con la misma cámara lo estoy tomando con un iris abierto. Solo el vehículo del frente se ve en foco. Cuando activo el Precise Iris, la cámara ajusta el iris y ajusta el tiempo de exposición de la imagen para tener una imagen mucho más clara y de suficiente, con un foco lo bastante profundo para cubrir los tres vehículos. Entonces, uno hace el ajuste del lente, del P-Iris, en el objeto de la mitad que quiere cubrir. En este caso, es muy útil tanto en exteriores como en interiores, sobre todo en interiores que tengo iluminación variable. Si tengo iluminación variable, el problema es que al ajustar el lente puede que la profundidad o la
la zona que está en foco va a estar limitada a una determinada zona. El P-Iris compensa eso y es muy claro de verlo en estas dos imágenes. En esta imagen estoy enfocando las frutas, pero no se ve lo del fondo. En esta otra, con el P-Iris, con exactamente la misma cámara, se obtiene todas las imágenes en foco. El siguiente punto, que es muy importante, es el Wide Dynamic Range o rango dinámico. Se utiliza en escenas de alto contraste, por ejemplo en exteriores, en regiones con sombra. En este es una cámara normal. La imagen se ve relativamente bien, pero cuando ya vemos los detalles en esta cámara que tiene Wide Dynamic Range, ya vemos que se ve las partes oscuras ya no son tan negras, se ve mucho más claro y se puede ver más detalle. Donde también funciona muy bien es en las escenas interiores con fondo brillante. En esta imagen sin Wide Dynamic Range, el cielo o la parte de afuera se ve muy brillante, mientras que activando el Wide Dynamic Range podemos ver, leer el letrero y podemos ver el cielo y los árboles del fondo. También podemos ver los vehículos que están en la parte de afuera y tenemos, en ambos casos, la cámara está cubriendo bien la parte interior. Otra parte en la cual se ve la diferencia es en la parte iluminada que refleja en el piso. Acá tenemos un ejemplo de dos cámaras con Wide Dynamic Range, pero con diferentes niveles de Wide Dynamic Range. Esta es una cámara de 2 megapíxeles que se instaló en un cliente nuestro hace aproximadamente 4 años y tenía un Wide Dynamic Range que era muy bueno en esa época de 100 decibeles. Uno de los problemas que tenían era que se podía ver bien toda la imagen, pero el área de las joyas que estaban acá en el mostrador no era suficientemente claro. Se les entregó una cámara de 1 megapíxel, menos resolución, pero con un Wide Dynamic Range más avanzado. Ya pueden ver que se puede observar claramente todo lo que hay en el interior de la vitrina y ya no se ve todo el brillo que había de esta lámpara en la parte posterior. Se puede ver muy bien lo que pasa al fondo. Entonces, los fabricantes tienen diferentes niveles de Wide Dynamic Range. Es importante ver el número de decibeles que ofrecen. Hay fabricantes que dicen que tienen Wide Dynamic Range de 74 decibeles. Eso es un Wide Dynamic Range muy básico. Lo normal es que para que trabaje bien tiene que estar alrededor de 120 a 140 decibeles. Este es un caso extremo en el cual en la imagen de la izquierda, durante el día, cuando la luz del sol no está entrando directamente en ese ángulo, la imagen se ve bien. Pero en las horas de la tarde, cuando el sol está en el ángulo que vemos en este caso, no se ve bien la persona. ¿Por qué? Porque hay mucho brillo de afuera. El Wide Dynamic Range lo que compensa es esa iluminación. Y vemos en este caso que se puede leer los letreros y que se ve que hay una persona, que la persona que está acá no se podía ver en la imagen anterior. ¿Cómo trabaja el Wide Dynamic Range? El WDR toma 3 imágenes, uno con exposición corta, en la cual va a tomar los puntos más brillantes de la imagen, de la escena, una exposición media, en la cual reduce la velocidad de captura, y una exposición larga en la cual aumento la velocidad, la captura de la imagen. En ese caso, las partes brillantes se van a saturar y no voy a ver absolutamente nada, pero las partes oscuras van a tener más tiempo de alimentar el sensor y van a poder dar una buena calidad. El DSP o el procesador digital de imágenes combina las 3 señales y va a entregar una imagen en la cual podemos ver las partes de afuera, la imagen de afuera, podemos ver las partes medias de intensidad media y podemos ver también la parte, los detalles de las personas. El infrarrojo inteligente es otra tecnología que mejora la calidad de las cámaras que tienen infrarrojo, especialmente cuando se está cubriendo un cuarto y el objetivo o un hall o una puerta y la persona se está acercando hacia la puerta. En este caso la persona está lejos y podemos ver una imagen con muy buena iluminación
alrededor del cuarto completo. La persona se acerca y el infrarrojo comienza a disminuir la potencia. Ya no tengo la misma potencia porque la persona está más cerca, y si mantuviera la misma intensidad se vería muy blanco. El problema que tengo es que el fondo se va a poner un poco más oscuro, pero el fondo no es realmente importante. Lo que me interesa es ver el detalle de la persona. Finalmente, cuando la persona está bien cerca de la cámara, el fondo ya está más oscuro, pero el nivel de infrarrojo es apenas el suficiente para entregar el mejor detalle posible del sujeto que está al frente de la cámara. En este caso es mucho más obvio las ventajas que tiene el infrarrojo inteligente. A 5 metros se ve bien la persona, pero cuando la persona está a 1 metro se ve completamente blanco, no se ve ningún detalle. Con el Smart IR encendido o el infrarrojo inteligente, la persona se va a ver muy claramente, así esté cerca, se va a perder el fondo, pero lo que me interesa es ver los detalles de la persona. Entonces, hay una solución para esos casos en los cuales se está cubriendo una puerta y no se logra ver buen detalle en la noche cuando el infrarrojo está encendido. Por último, están las cámaras que trabajan en baja iluminación a color. Eso es muy útil, por ejemplo, en un lugar en el cual yo no necesito ver el detalle de la persona, pero necesito saber cómo la persona está vestida o saber el color del vehículo que está entrando. En ese caso, lo que hacen los fabricantes es extender la exposición del sensor. Entonces, al aumentar la exposición, van a capturar mayor color, así la cantidad de luz sea muy pobre, y van a entregar una imagen con colores reales. ¿Cuál es el problema? El problema es que si el sujeto o el objeto se mueve muy rápido, se va a crear un efecto fantasma. Pero acá se ve claramente la ventaja. Con el infrarrojo, lo que yo voy a poder decir es que la persona tiene un pantalón que parece gris claro, aunque en realidad es un pantalón café oscuro, y que tiene una chaqueta también que no se puede definir el color. En este caso, puedo darle a la policía una descripción más completa de la forma como está vestida la persona. Esto no es para todos los tipos de escenario, pero en ciertos casos específicos se pueden utilizar estas cámaras que son low light o light finder, o los diferentes tipos de nombres que le colocan los fabricantes a estas soluciones. Las cámaras IPET enfoca automáticamente. Enfocar una cámara de muchos megapíxeles es más complicado que enfocar una cámara análoga, por lo que se requiere, porque hay más detalle y toca hacerlo con más cuidado. Sobre todo para cámaras de difícil acceso, esta es una opción muy interesante. La cámara vale un poco más, pero en realidad el tiempo que ahorra es bastante grande y es una alternativa que para ciertos clientes va a ser muy valiosa, porque no se requiere ni de escaleras o andamios para llegar al techo por ejemplo, en este caso de un aeropuerto, sino simplemente se instala la cámara, se apunta hacia la zona que se quiere cubrir y remotamente se puede efectuar el autofoco. Se puede hacer también foco manual o se puede seleccionar una área específica que uno quiere enfocar. Es bastante práctico y es muy útil. El costo es un poco más alto, pero en muchos casos se justifica la inversión. Hay cámaras panorámicas de algunos fabricantes que cubren 180 o 360 grados con una calidad bastante alta. Hay cámaras hasta de 40 megapíxeles que funcionan muy bien en áreas abiertas, porque a diferencia de las PTCs no va a tener un punto muerto. Complementa en algunos casos las PTCs porque como todos sabemos, el problema de las cámaras pan tilt zoom es que cuando hago foco en una zona específica, estoy perdiendo el resto de la imagen. En esta cámara yo puedo hacer un zoom digital, voy a tener una calidad
relativamente buena y voy a tener de todas formas la grabación completa de lo que está pasando en el resto de la imagen. Hay cámaras fisheye o ojo de pescado que gracias a la resolución megapíxel me permiten entregar información de 360 grados. O sea, no voy a tener ningún punto ciego. Los software o algunas cámaras directamente en la cámara pueden dewarp o, bueno, no sé cómo, expandir la imagen, no sé cómo se dice en español, de tal forma que se ve como una imagen regular. La gran ventaja de esto, voy a tener puntos ciegos en oficinas, call centers, en lobbies de atención al público. Es muy útil utilizar esto porque aunque no da el detalle completo de todo lo que está pasando, es una buena cámara de overview. Entonces estamos haciendo muchos proyectos en los cuales se utilizan estas cámaras en el interior para tener un cubrimiento total de una oficina o de un warehouse pequeño, de una bodega pequeña, y se colocan cámaras de alto detalle en las entradas. Entonces yo puedo tener el detalle de lo que está cargando la persona o de la cara de la persona y puedo tener una imagen completa de lo que está pasando alrededor de ellos gracias a estas cámaras. Hay cámaras térmicas que han bajado muchísimo de precio. En este caso, en la parte superior izquierda, vemos una imagen, la misma imagen que tenemos al lado derecho, de una persona que está camuflada. No hay forma de ver a la persona porque está quieta y está vestida de una forma que no permite identificarlo del fondo de la vegetación. La misma cámara, una cámara térmica en la misma posición va a capturar no el color de la imagen, sino el calor de la persona y de los objetos que están en la imagen. Y uno no puede esconder, uno no puede camuflar el calor. Entonces estas cámaras son muy útiles no para identificar a la persona, sino para detectar el objeto y se puede reconocer si es un vehículo o si es una persona. La tecnología de cámaras térmicas es diferente a la tecnología de night vision o visión nocturna, que lo que hace es amplificar la luz que está disponible y lo presenta generalmente con colores verdes. Una cámara térmica lo que detecta de nuevo es el calor de la persona. Hay cámaras especiales para placas de vehículos. Estas son cámaras, la cámara de más alta resolución que tenemos en este momento es una cámara de 3 megapíxeles que las imágenes que entrega son en blanco y negro. Necesita placas reflectivas, pero no importa la velocidad que vaya el vehículo, hasta 180 kilómetros por hora, va a poder entregar el número de licencia, el license plate del vehículo. No lo detecta, o sea, no hace el reconocimiento de caracteres, pero se puede entregar esa imagen a un software de reconocimiento de caracteres y ese software se va a encargar de hacer el análisis del número de licencia. Bueno, cambiando ya de tema, vamos a hablar de cuál es el sistema adecuado cuando tenemos un NVR o si tenemos la posibilidad de utilizar un servidor y un software. Por lo general, IP durante mucho tiempo requería un software y un servidor. Los NVR eran bastante limitados y eran muy costosos. Entonces, muchas veces era mejor comprar un computador o un servidor e instalar el software. En este momento ya se consiguen NVR mucho más económicos que pueden ser basados en Linux o en Windows. Por lo general brindan una garantía de hasta un año. La instalación es muy fácil. En ambos casos ya no hay que ser experto en cámaras ni en redes para hacer una instalación IP. La mayoría de equipos simplemente se conectan las cámaras a la red y el mismo NVR se encarga de otorgarles las direcciones IP y de encontrarlas. Hay un límite máximo de licencias o de cámaras que se puede conectar al NVR, por lo general son 4, 8 y 16, algunos fabricantes tienen hasta 32 cámaras y los recursos y usuarios son limitados, la cantidad de discos que puede tener el NVR está limitado al número de varillas. Por otro lado, los servidores
son mucho más flexibles. Uno puede escoger qué software dependiendo de las características o de las necesidades del cliente. Uno puede determinar el almacenamiento que requiere y hay servidores que tienen hasta 12 bahías y puedo jugar con la configuración de redundancia de RAID o de discos duros. Otorgan garantías extendidas de 3 años. El pago de licencia se hace por cámara y uno puede seleccionar el procesador de acuerdo al software y a las cámaras. Estas son soluciones que cuando tengo que utilizar, digamos, 60, 80 cámaras por servidor, me da una capacidad de redundancia mucho más alta que la que tengo con un NVR y las capacidades de búsqueda son mucho más avanzadas. Hasta 16 cámaras o en sistemas sencillos es muy útil utilizar un NVR. El PoE o Power over Ethernet, que lo que hace es entregarle el poder a la cámara a través del mismo cable de categoría 5 o UTP, ya viene incluido en el NVR. Se utiliza, lo estamos vendiendo mucho para reemplazar DVR. Si ustedes tienen clientes a los que le vendieron un sistema de cámaras hace 7 años o 5 o 7 años y era un sistema análogo, ustedes pueden ir en este momento y ofrecerle un sistema IP con cámaras nuevas de alta resolución, un NVR con mayor capacidad, y estoy seguro que el cliente va a pagar menos ahora por este sistema que lo que pagó hace 5 años. Los precios han bajado muchísimo y ya se pueden colocar sistemas de muy alta resolución a un precio bastante económico. Hay ciertas limitaciones en la compatibilidad de cámaras, pero la mayoría de fabricantes que tienen un NVR de bajo costo también tienen unas cámaras que son 100% compatibles con ellos. En aplicaciones medianas tenemos que son de 16 a 32 cámaras. Hay unos NVR que son un poco más avanzados. Este NVR por lo general no tiene el PoE o el Power over Ethernet incluido. Toca comprar un switch aparte. El grabador puede tener 4 u 8 licencias ya incluidas y se puede agregar licencias adicionales. Un problema que había con cámaras análogas era o que hay también con los NVRs, es que si el sistema requiere 18 cámaras, uno elimina 2 cámaras para poderlo meter en un sistema de 16 cámaras. Con estos sistemas, ustedes tienen la posibilidad de ampliar y agregar más cámaras hasta un límite de 32, 40, 50 cámaras típicamente. También se paga por licencia adicional, entonces no es que necesitan comprar otro equipo adicional cuando pasan de 16 cámaras, sino van agregando, por cada cámara agregan una licencia. Para aplicaciones de más de 32 cámaras, definitivamente los servidores ya no vienen con PoE, se cobra por licencia. Tienen múltiples puertos de Ethernet que me permiten separarme de la red de operación. Entonces, digamos que estoy trabajando en un hospital y el hospital tiene su propia red, pero la gente de IT no quiere que nos metamos en la red de ellos. Entonces, nosotros podemos crear nuestra propia red para las cámaras y para los clientes o la gente de seguridad o los que quieran ver el video, se utiliza otro puerto de red para que ellos puedan interactuar con el sistema sin tener todo el tráfico de las cámaras. Estos equipos también, estos servidores, cuentan con redundancia de fuente de poder, también pueden tener doble procesador, pueden ser completamente redundantes. Es un poco más complejo de configurar en el sentido de que tenemos que saber cuáles son, si hay proyección de crecimiento en el futuro o no, y hay opciones de montarlo en rack o en torre. Siempre para soluciones grandes lo que se está vendiendo son sistemas de este tipo de servidor. ¿Cómo seleccionar el equipo de grabación o el software de grabación? Entonces hay muchos parámetros que toca tener en cuenta. Una es la compatibilidad con las cámaras que se quieren usar. Ya gracias a ONVIF, bueno, ONVIF es como un estándar de lenguaje para hablar entre los software y las cámaras. Ya la mayoría de cámaras son ONVIF y la mayoría de software pueden hablar ONVIF. Eso no quiere decir que haya una integración 100% de todos los aspectos de la cámara.
Para eso los fabricantes desarrollan drivers específicos para ciertos fabricantes y ciertas cámaras para poder utilizar el audio, las entradas y salidas, los analíticos que vienen en algunas cámaras. También es importante ver qué tipo de integración quiere el usuario final con control de acceso y con alarmas. También el tipo de cliente móvil que se desea utilizar. Hay NVRs que simplemente se puede ver el video en vivo a través del celular o de un iPad. Hay otros que permiten hacer playback, búsquedas, son sistemas mucho más avanzados en cuanto a los clientes móviles. Si uno quiere ver múltiples sitios al mismo tiempo, también hay diferencias entre software que uno tiene que conectarse a un sitio primero, desconectarse para poder ver cámaras de otro sitio. Hay otros que simplemente uno selecciona cámaras de 20 lugares diferentes y para el sistema es transparente. Y algo muy importante es si hay un operador que está mirando las cámaras o no. Hay sistemas que son muy amigables con un operador y hay sistemas que para buscar video o buscar un evento específico, mientras que en un NVR se puede demorar 3 o 4 horas devolviéndose prácticamente cuadro por cuadro o tratando de encontrar información que uno no sabe, de varios días que uno no sabe cuándo pasó un determinado evento. Las opciones de búsqueda que tienen estos software son mucho más avanzadas y bueno, cuando quieran un demo me preguntan y les puedo mostrar cuáles son las diferencias entre ellos. Esa es una de las características más importantes de seleccionar un servidor y un software contra un NVR. Hay que tener en cuenta que el workstation para decodificar video IP o para decodificar cualquier imagen megapíxel tiene que ser más avanzado que lo que se tenía en video análogo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decodificar 32 cámaras megapíxel que decodificar 32 videos normales. Es como ver YouTube de high definition, pero multiplicado por 32. Se necesita una buena tarjeta de video, se necesita una tarjeta de red suficientemente rápida para obtener todo, para recibir el video, un buen procesador, memoria RAM y disco duro. Prácticamente cualquier computador de 4 o 5 años para acá ya viene con suficiente procesador para manejar el video, pero en algunos casos se necesita una tarjeta de video especial. Eso depende de las cámaras y depende del software. Hace muchos años en video análogo se utilizaban lo que eran matrices análogas, en la cual yo tenía las entradas de video y yo tenía múltiples monitores en los cuales yo podía mostrar esas cámaras y lo administraba a través de la consola de la matriz de video. Ya eso no se utiliza tanto, ya definitivamente hace 4 o 5 años no he visto ni un solo sistema de matrices. Ahora lo que se hace es colocar un cliente con varias salidas de video. Por lo general, nosotros vendemos sistemas que permiten hasta 6 soluciones anteriores. Ahora vamos a ver un poco de opciones de almacenamiento y administración de video. Esto ha cambiado en los últimos años, ya que hay servidores que llegan hasta 12 bahías dentro del mismo equipo. Antes, cuando se quería administrar grandes volúmenes de información, estábamos limitados. Hace 4 años, el disco duro más grande que estaba disponible era el de 2 terabytes. Ya se consiguen discos hasta 8 terabytes. Estos servidores vienen con controladores redundantes, con redundancia de fuente de poder, y se logra tener en un solo servidor hasta 96 terabytes. Es importante saber que los discos duros no todos son iguales. Hay discos duros para computadores de escritorio, hay discos duros para workstations, hay discos duros para video, hay discos duros para servidores, y no es recomendado utilizar el
esos esos discos duros verdes que trabajan a 5.400 revoluciones por minuto en aplicaciones de video. El software que tienen adentro los discos duros es diferente para cada aplicación. Un disco duro de video por lo general tiene un software interno que está optimizado para escribir mucha información secuencialmente. Al final lo que llega de video es información que se graba secuencialmente y está optimizado para eso. Hay discos duros que están optimizados para RAID. Ahorita vamos a ver un poco más de cómo funciona el RAID. Y hay gente que pregunta que si pueden utilizar discos duros de Solid State. Es una muy buena alternativa para sistemas operativos, pero la capacidad máxima que hay en este momento es de 1 terabyte y un disco de 1 terabyte de Solid State vale más de $1.000. Entonces el costo por terabyte es muy alto y no se utiliza en almacenamiento de video. Cuando se arma un servidor hay fabricantes que se especializan en esto de fabricar equipos para video. Nosotros también brindamos la opción de trabajar con otros fabricantes y nosotros configuramos el servidor adecuado para las necesidades de cada proyecto. Por lo general, si el cliente tiene una alta expectativa de redundancia, se utiliza RAID 1 para el sistema operativo que funciona como un espejo. RAID 1, lo mismo que escribe en el disco 1, lo va a escribir en el disco 2. Entonces, eso quiere decir que el almacenamiento que estoy comprando, si compro 2 discos de 4 terabytes, no voy a tener 8 terabytes en total de espacio, voy a tener simplemente 4 terabytes. RAID 5 se utiliza mucho para video porque solo pierdo uno de los discos. Entonces, en el ejemplo que tengo abajo, si tengo 8 discos de 4 terabytes en total, voy a perder uno porque tengo un código de redundancia que me va a permitir recuperar la información si pierdo uno solo de los discos. Si por ejemplo se daña el disco 4, voy a poder seguir trabajando con la información que tenían los otros. Si se pierde el disco 5, también voy a poder seguir trabajando sin problema. Tengo que reemplazar el disco y el mismo controlador de RAID se encarga de balancear esto. Pero pierdo un disco de storage efectivo, de almacenamiento efectivo. Si tengo 8 discos de 4 terabytes, el total son 32 terabytes de almacenamiento, o sea, que compré 32 terabytes, pero en realidad voy a poder utilizar solamente 8 menos 1 por 4, 28 terabytes. Eso hay que tenerlo en cuenta al hacer una configuración RAID. El mínimo número de discos que necesito para hacer un RAID 5 son 3, el mínimo que se necesita para un RAID 1 son 2 discos. Otras opciones de almacenamiento que se siguen utilizando en algunos casos es el NAS o Network Attached Storage, que permite conectar a la red una caja que tiene un controlador y unos discos. Los computadores o los servidores se van a conectar a esa caja a través de la red y van a poder escribir y recibir información de esos discos sin problema. Ya con servidores que llegan hasta 96 terabytes de almacenamiento interno, utilizar un NAS no es tan efectivo porque el precio es un poco más alto. Es más efectivo utilizar más servidores y dividir la carga de las cámaras entre los diferentes servidores. El Storage Area Network son sistemas que me permiten tener excelente redundancia. Me da altos volúmenes de información, o sea, puedo escribir y leer información a velocidades muy altas. Por su alto costo cada vez se utilizan menos en aplicaciones de video, pero están disponibles para el que lo quiera pagar. Hay unos sistemas para calcular almacenamiento que si quieren me escriben luego y yo les puedo mandar cuáles son. Hay 2 o 3 opciones que son bastante buenas, en las cuales uno describe cuántas cámaras va a tener de ciertos megapíxeles, cuántos cuadros por segundo, cuánto motion va a tener, cuánto movimiento va a tener,
cuántos días quiere grabar y él le dice a uno cuál es el total de almacenamiento que va a requerir. Eso es aproximado porque depende de muchas variables que va a funcionar el sistema que la calculadora va a dar el valor adecuado. Finalmente, el último tema va a ser las opciones de alimentación y transmisión que tenemos en sistemas IP. La alimentación de sistemas o de las cámaras IP sigue siendo en la mayoría de los casos 12 voltios o 24 voltios, pero el que más se utiliza va a ser PoE, porque requiere menos infraestructura, con un solo cable que lleve hasta la cámara es suficiente. La limitación del PoE y de Ethernet en general es que solamente llega hasta 100 metros de distancia. Más de 100 metros se llega a tener problemas y a veces si el cable no está bien instalado, a veces ni siquiera llega hasta 100 metros. Otras opciones cuando se requiere más de esa distancia es utilizar cable coaxial o utilizar par de cobre o utilizar wireless o fibra óptica. En bueno, primero antes de explicar los otros modelos, les voy a explicar los dos tipos de PoE que hay. Están los switches PoE que se llaman N-Span, en el cual el power lo entrega directamente el switch. Esos switches pueden ser smart o pueden ser gerenciables o managed, no sé, me imagino que es gerenciables, que permiten resetear la cámara remotamente o saber cuánto es el consumo, le dan al integrador la capacidad de determinar qué está pasando con la cámara. Es muy útil utilizar switches que tengan esta opción de administración, ya que si hay algún problema con una cámara, para determinar cuál es el problema, se puede utilizar las herramientas que tenemos acá. La otra opción es utilizar un switch regular sin PoE y utilizar lo que se llama midspan o inyectores de PoE. Estos inyectores a veces pueden entregar hasta 60 vatios o 30 vatios dependiendo de la configuración, si es PoE Plus o PoE de 60 vatios. Eso es para cámaras PTZ que tengan un consumo más elevado. Acá tenemos las diferentes opciones de administración. Tenemos las cámaras que se pueden conectar por Ethernet, que puede ser cable de categoría 5E o categoría 6. Como dijimos antes, la distancia máxima son 100 metros. El ancho de banda puede ser 100 megabits o 1 gigabit y es el medio estándar. Las otras opciones son wireless y fibra óptica, que es lo que se utiliza normalmente para cualquier tipo de red IP. Con wireless puede ser de 2.4 y 5.8 gigas y dependiendo de la antena, dependiendo de si es línea vista o no, el alcance puede ser hasta de 2 kilómetros en algunos casos. El ancho de banda varía de acuerdo a la instalación y puede llegar hasta 25 megabits por segundo típicamente. Hay sistemas que entregan más ancho de banda, pero es difícil mantener una conexión estable de muy buena calidad a más de 25 megabits por segundo. La fibra óptica puede ser multimodo o monomodo. La multimodo llega hasta 2 kilómetros. La monomodo con unos transceivers que son caros y pueden llegar hasta 40 kilómetros. Requiere alimentación remota y se puede tener anchos de banda hasta ahí me equivoqué, ahí es hasta 10 gigabits por segundo. Las dos opciones que más les quiero hablar son cable coaxial y par de cobre. Muchos clientes ya tienen un cable coaxial instalado y eso se puede utilizar mucho en casinos o en hospitales en los cuales llegar con un nuevo cable va a ser bastante complicado o muy costoso. Entonces se pueden colocar unos transceivers que convierten tanto el Ethernet, la señal de datos, como el PoE, lo pueden transmitir por el mismo cable coaxial. De acuerdo a la distancia del cable, como al haber más distancia y más resistencia del cable, entonces el consumo de la cámara al final se ve afectado. Estos sistemas de conversión de Ethernet a coaxial son muy útiles cuando se hacen conversiones de análogo a IP. El par de cobre se puede utilizar en categoría 3 o superior,
puede transmitir las cámaras hasta 500 metros por un simple par de cobre, también transmite la alimentación. Estos equipos hacen el sistema más costoso, pero son muy útiles cuando se requieren distancias grandes o cuando ya el sistema está instalado. En estas curvas, estas son las curvas de potencia máxima. En coaxial, por ejemplo, puedo tener 50 vatios y con 50 vatios puedo llegar hasta 50 metros con un cable de los baratos de cable de televisión por cable. Con el cable RG59, que es el que se utiliza típicamente, a 30 vatios puedo llegar hasta 300 metros. Y si la cámara es una cámara regular, que por lo menos una cámara regular consume 7 o 8 vatios, con un cable típico puedo llegar hasta 1500 metros. Cuando utilizo el IT marcel, @silmarelectronics.com, y quedo a la espera de cualquier pregunta que tengan. Claro, Marcel, muchísimas gracias, mucho interés de parte de nuestros asistentes y ya voy entonces a empezarte a enviar las preguntas por orden de llegada. Ahí te debió haber llegado la primera pregunta de Henry Pucci. Ok. Espera que se me puso muy pequeño. Me toca leer. Hay diferentes fabricantes, yo les el link de ese en particular es exact.com/calculator. Lo voy a escribir en el chat. Es exact.com/calculator, creo que es. Si no es configure, pero si entran a exact.com ahí lo van a ver. Ahí van a poder seleccionar la cámara y van a seleccionar el número de cuadros por segundo. Eso va a dar el ancho de banda que tiene la cámara. Les voy a dar la regla que utilizo yo. Yo típicamente lo que utilizo es, si el cliente necesita 10 cuadros por segundo y es una cámara de 2 megapíxeles, va a utilizar 2 megabits por segundo. Si es una cámara de 1 megapíxel a 10 cuadros por segundo, va a requerir aproximadamente 1 megabit por segundo. Eso es bastante aproximado, pero sirve para calcularlo rápidamente. En internet hay varios sitios para calcular esa información. Sí, si quieres, mándame la siguiente pregunta. Sí, ya te la estoy haciendo llegar, Marcel. Ya te envié una pregunta del señor José Luis Sosa. Ok, ¿cuántos cuadros por segundo serían óptimos para un uso normal en una empresa? En un estacionamiento, por ejemplo. Entonces, esta es una pregunta muy interesante. Normalmente lo que nosotros recomendamos son de 7 a 10 cuadros por segundo en sistemas en una oficina para ver personas moviéndose. Un parqueadero, un estacionamiento que tenga un ángulo más abierto, si tengo 7 cuadros por segundo, el vehículo se va a mover bastante lento, por decirlo así, en el estacionamiento, y tener 7 cuadros por segundo a veces es muy alto. Con 3 o con 5 cuadros por segundo es suficiente. Si necesito ver, por ejemplo, una cafetería en un colegio o un sitio donde juegan niños, voy a querer más 15 cuadros por segundo, porque las acciones pueden pasar más rápido. Entonces, todo depende del área de cubrimiento y lo que se quiera observar. De nuevo, típicamente de 5 cuadros es lo mínimo,
y 15, más de 15 tiene que ser un banco o un casino que necesite 30 cuadros por segundo. De resto, más de 15 es desperdiciar ancho de banda. La siguiente pregunta de Alirio Cala, ¿las cámaras IP funcionan mejor en un grabador DVR o NVR o es mejor en un NAS o lo que depende son las características de las cámaras? En realidad van a trabajar un NVR, hay algunos de ellos que son muy básicos que no van a poder trabajar con cámaras de más de 2 megapíxeles. Un servidor o un NAS que tiene más ancho de banda, que tiene, por ejemplo, uno de los problemas típicos es que los discos duros no tienen la suficiente velocidad para escribir cuando le está llegando 16 megapíxeles al mismo tiempo. Entonces, hay algunos NVR embebidos que son bastante económicos, que pues son económicos porque no tienen la misma capacidad de procesamiento que un servidor. Se puede colgar en cuanto a procesar la imagen. Un servidor o un buen equipo de NAS va a tener el ancho de banda suficiente para administrar muchas más cámaras de mayor resolución. Eso, si tienen un diseño específico, nos pueden consultar con nosotros y nosotros les damos la solución específica para cada proyecto. La siguiente pregunta es, ¿cuántas cámaras es recomendable conectar a un mismo switch para no arriesgar el video? Los switches, cuando ustedes entran a ver el datasheet, la hoja de especificaciones de un switch, él va a decir una cosa que se llama backplane speed. El backplane speed es la velocidad que tiene internamente el switch para administrar video. Entonces, ¿cómo saber que un switch tiene la suficiente velocidad? Si ustedes dicen, tengo una cámara, 10 cámaras de 5 megapíxeles y estas cámaras, cada una me está entregando 5 megabits por segundo. Entonces, si tengo las 5 cámaras, las 10 cámaras, perdón, de 5 cada uno, el total que va a entrar son 50 megabits por segundo. Y esa información va a salir hacia el NVR. El NVR va a recibir los 50 megabits por segundo cuando todas las cámaras están transmitiendo al mismo tiempo. Entonces, al llegar esa información al DVR, al NVR, el NVR tiene que procesarlo. El switch va a manejar los 50 de entrada y los 50 de salida. En total, el backplane speed es todo lo que entra más todo lo que sale simultáneamente. Los switches, un switch de 3 años para acá, prácticamente todos tienen suficiente velocidad para manejar si es de 16 puertos, va a poder manejar 16 cámaras de 10 megapíxeles sin problema. Los switches muy baratos, o sea, switches que valen un switch POV de 8 canales de $100, va a tener ciertas limitaciones en el ancho de banda. Eso depende de las especificaciones. Por lo general, un switch tiene un backplane speed en algunos casos de 5 gigabits por segundo, de 15 gigabits por segundo, eso depende de cada switch, pero lo que tienen que ver es el backplane speed. La siguiente pregunta es, ¿cómo se realiza la alimentación por medio de coaxial para alimentar la cámara? ¿Es con algún transceiver? Sí, se necesita un transceiver para poder transmitir los datos y el power a través del cable coaxial. Esos transceivers, bueno, les va a dar un precio más o menos estimado, valen entre $200 el transmisor y $200 el receptor. Entonces, no es la solución más económica, pero si ustedes ya tienen un parqueadero que tiene cable coaxial pasado por un tubo y no se quieren arriesgar a sacar el cable coaxial, de pronto lo más barato es utilizar esos transceivers para transmitir la información de la cámara IP. La siguiente pregunta ¿es recomendable la transmisión de data y energía por coaxial para cliente que ya tiene una plataforma análoga? De nuevo, la respuesta es casi la misma. Sí es recomendable siempre y cuando el costo justifique
o el proyecto justifica el costo que requieren estos transceivers. Ahora hay cámaras que valen 100, cámaras IP de buena calidad que valen 100, $150 para interiores que se van a ver bien, pero si el transceiver va a costar 3 veces lo que vale la cámara, a veces sale más barato correr un cable Cat5 nuevamente. La siguiente pregunta de Joalmo Cubas, si la función de PIRS está en cualquier cámara IP o solo en algunas cámaras o en algunas marcas. Depende algunas marcas lo tienen y no son todas las cámaras IP. Entonces, por ejemplo, hay fabricantes que en ciertos modelos colocan lente PIRIS y el PIRIS o P-Iris en español. Si entran a varios fabricantes van a poder buscar cámaras que, o si me escriben yo les puedo mandar los modelos de cámaras que tienen PIRIS. La siguiente pregunta de César Arroyo, ¿conviene montar la tecnología IP sobre una LAN ya montada? ¿Qué tanto satura la red? O si es recomendado montarla en una red diferente. Por el costo de los switches PoE, que ya estamos hablando que un switch PoE de 24 puertos no vale más que se pueda administrar y que se pueda manejar remotamente, no vale más de $500 a precio de dealer o digamos $700 MSRP, se justifica hacer una red independiente. ¿Por qué? Porque siempre que hay un departamento de IT, a menos de que ustedes tengan una muy buena relación con ellos, en el momento que ustedes agreguen las cámaras y haya un problema, el departamento de IT les va a comenzar a preguntar qué fue lo que hicieron ustedes. Y puede que no sea problema de ustedes, pero los van a involucrar. Si tienen redes separadas, no van a tener ese problema. Y lo que hacen es tener un servidor o un enviar que tenga dos salidas de red, una que van a utilizar para comunicarse con las cámaras y otra que van a utilizar para comunicarse con la red existente. La siguiente pregunta es, ¿el cálculo de la capacidad de almacenamiento enviar obedece una fórmula matemática? Es decir, ¿qué cálculo realizan internamente los calculadores de almacenamiento que nos muestran en internet los diferentes fabricantes? Sí, la forma de calcular eso es cuánta información me llega de una cámara específica por minuto, entonces, o por segundo. Entonces, si me llega 1 megabit por segundo, y valga aclarar que estamos hablando de bits, no bytes, si me llega 1 megabit por segundo, aproximadamente va a ser como 120 kilobytes por segundo. Entonces, si quieren saber cuánto necesita de almacenamiento para una hora, multiplica esos 120 kilobytes por segundo por 3600. ¿Por qué 3600? Porque en una hora hay 3600 segundos. Entonces, 120 por 3600 les va a dar aproximadamente, no sé, 500 kilobytes. En un día lo multiplican por 24. Entonces, 500 kilobytes por 24 les va a dar 505 megas, les va a dar 12 gigas. Sí, les va a dar 12 gigas por día por cámara. Si tienen 16 cámaras, lo multiplican por el número de cámaras y así sucesivamente. Entonces, depende del ancho de banda que entregue la cámara en ese momento. Si la cámara la tienen por motion detection, entonces ahí ajusta uno. Si, por ejemplo, la tienen motion detection en un banco, el banco está abierto 8 horas al día. Entonces, ¿cuánto va a grabar al día? Va a grabar 8 horas y en vez de hacer el cálculo por día de 24 horas, lo hacen con solo 8 horas. Si quieren me escriben les voy a escribir mi email acá en el chat y el que tenga, si quieren después les escribo con más calma la respuesta a eso y les mando la fórmula. Ya les escribí por el chat mi email. La siguiente pregunta es, ¿las cámaras IP te recomendarían más para objetos en movimiento, por ejemplo, estacionamientos, carreteras, calles en colonia? Esa pregunta la hace Manolo Galindo. La cámara de P-Iris se recomienda para zonas
en las cuales haya alto contraste y que tenga una profundidad de campo bastante grande. Una calle en una colonia o en un barrio o en un barrio residencial es muy importante porque por lo general está cubriendo la calle completa y especialmente en condiciones de poca luz, cuando el iris se abre, al abrirse mucho el iris, la profundidad de campo disminuye y no se va a poder enfocar bien lo que en el día se veía bien enfocado, por lo que el iris está más abierto. Entonces, especialmente para exteriores, como bien lo dice en la pregunta, estacionamiento, carreteras o calles que tengan, que se esté viendo a lo lejos y que la distancia que se quiere cubrir de la escena es bastante grande, en eso es muy útil utilizar cámaras PIRIS. Lo mismo que en sistemas, en un hall de un hospital o en sitios donde que necesita yo cubrir cosas que están lejos y cerca de la cámara. ¿Qué otra pregunta tenemos acá? Marcel, yo creo que ya hasta ahí respondimos preguntas. Ya les pasé Ah, su bueno. dirección de correo electrónico en caso de que tengan alguna inquietud adicional. Sí se quedaron por responder algunas preguntas, pero ya creo que hemos resuelto la mayoría de ellas para también tener pues un poco de respeto por el tiempo que habíamos programado también para el webinar, tu tiempo y el tiempo de los asistentes. Así que todos ustedes tienen ahí en el chat de preguntas tanto la dirección de la calculadora de almacenamiento de la que Marcela habló, así como el correo electrónico de él para cualquier inquietud o pregunta que haya quedado pendiente por resolver. Ustedes saben que también me pueden escribir a mí y en caso tal de que sea alguna inquietud sobre el contenido de la presentación, pues yo inmediatamente se la hago llegar a Marcel. Pues Marcel, muchísimas gracias. Tuvimos una excelente asistencia, un excelente interés y unas preguntas muy interesantes de nuestra audiencia, así que te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y a todos nuestros asistentes, pues les damos las gracias por su participación, por estar pendientes siempre de nuestras actividades y también les informamos, les recordamos, porque muchos también me lo han preguntado sobre las memorias, estas se las hacen llegar, se las hacemos llegar en un correo electrónico a la misma dirección que ustedes registraron para inscribirse en este webinar. Esto se les hacer llegar en los próximos 3, 4 días y estén también pendientes de la programación de nuestros webinars, que también ya lo estamos programando la próxima actividad y se les dará a conocer también vía correo electrónico y por medio de nuestras redes sociales. Pues entonces a Marcel, a Silmar Electronics, a Expo Seguridad México, que es uno de nuestros sponsors importantes en estos eventos, y a todos ustedes que nos acompañaron, les damos las gracias, los esperamos otra vez en nuestros webinars y les deseamos una feliz tarde. Hasta luego.